Amén, bienvenidos amados, y en esta mañana es bueno estar juntos, qué bueno es congregarnos, qué bueno es exaltar el nombre del Señor y también recibir la palabra del Señor. Amén, así que presta mucha atención, saca un buen cuaderno de notas, saca ahí tu Biblia, prepárala para que juntos podamos ministrar la palabra en esta mañana. Amén. El título de esta prédica es: no confundas las ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Amén. Y me gustaría comenzar en esta hora compartiendo acerca de la coyuntura, ¿no?, que se está viviendo, acerca de la guerra en Israel. Ustedes saben de que hay, varias personas, ¿no?, que de repente se alarman, y varias personas que pueden ver tal vez ahí a través de internet información y que dicen, no, si esto va escalando puede llegar a una tercera guerra mundial. Pero lo cierto es de que tenemos que ser entendidos realmente en la palabra, en las escrituras, que realmente hay que entender de que sí, Israel es el reloj de Dios. Amén. Tenemos que entender de que Israel es el pueblo por excelencia del Señor, y todo acontecimiento que suceda en medio de Israel, por supuesto que es determinante para el cumplimiento de las escrituras. Amén. Así que en ese sentido vamos a comenzar con Romanos capítulo 11 del versículo 25 al 28. Por favor, puedes verlo ahí en tu Biblia. Romanos capítulo 11 del 25 al 28 dice la palabra: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. ¡Wow! Amén. Y acá en primera instancia el versículo 25 nos dice de que en ningún momento dejemos entrar algún tipo de jactancia, de orgullo en nuestro corazón, porque nosotros conocemos al Señor e Israel no. En las escrituras Pablo nos aconseja de que en ningún momento menospreciemos a Israel, sino que la palabra del Señor nos dice de que Israel, tiene el corazón endurecido, pero esto va a ser solo hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Lo cierto es de que tenemos que seguir orando por Israel, que haya paz en Jerusalén, amén, que haya paz en Israel, que el Señor siempre guarde a su pueblo santo. De hecho, la existencia de Israel por sí sola ya habla y muestra de que hay un único y verdadero Dios, amén. La existencia de Israel es un milagro en medio del planeta, y eso es porque Dios existe, porque el Señor, reina con poder, amén. Y es ahí que la pregunta que surge: ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo del Señor? Tenemos que seguir extendiendo el mensaje de salvación, llevar las buenas nuevas, este mensaje de salvación, las buenas noticias de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida hacia el Padre. Amén. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir extendiendo las buenas noticias del Evangelio hacia los cuatro vientos, hasta que el número de los gentiles se complete, para que realmente el pueblo de Israel pueda recibir esa gracia especial de parte del Señor. Ahora nota lo que dice el versículo 26. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Entonces, realmente noten qué determinante es de que la iglesia del Señor siga proclamando el mensaje de salvación en todo lo ancho y largo del planeta, en cada una de las naciones. Oremos por nuestros hermanos en la fe, para que toda la iglesia del Señor siga predicando la buena noticia. Tú no te canses de poder hacer evangelismo, de poder compartir incluso tu testimonio a las personas que no conocen al Señor, para que se conviertan, para que conozcan al Señor. Cada uno de estos aspectos van a ayudar a que el número de los gentiles se vaya completando en la tierra. Amén. El número obviamente de los que van a ser salvos a través del nombre del Señor Jesús. Y como acabamos de leer en el versículo 26, dice: entonces el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Entonces noten de que realmente el pueblo de Israel es el pueblo del Señor por excelencia. Y nota lo que dice el versículo 28. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. ¿En qué nos beneficia de que aún Israel tenga ese corazón endurecido? En que aún hay tiempo de seguir predicando la palabra del Señor en las demás naciones de la tierra, para que el mayor número de gentiles se siga añadiendo al pueblo del Señor, se siga añadiendo esa salvación que solo viene de parte del Señor. Sin embargo,
ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Entonces acá vemos cómo realmente, a pesar obviamente de la dureza de corazón que puedan tener, ellos siguen siendo el pueblo del Señor por excelencia. Amén. Israel sigue siendo el pueblo escogido de parte de Dios. Entonces tenemos que seguir orando por ellos, y como Pablo recomienda en la carta a los romanos, que en ningún momento nos jactemos de que somos más que ellos porque tenemos al Señor en nuestro corazón, no, sino que más bien oremos por la paz en Israel. Acuérdense de que la Escritura dice de que todo aquel que bendiga a Israel va a ser bendecido, y todo aquel que maldiga a Israel va a ser maldecido. Amén. Entonces realmente tenemos que entender a cabalidad todo lo que está sucediendo. Amén. Entonces hay que seguir orando. De acuerdo a las Escrituras, vendrá incluso un tiempo donde todas las naciones estarán en contra de Israel, y que eso no nos sorprenda, porque es algo que se tiene que cumplir bíblicamente, que las naciones de la tierra aún se pongan en contra aún de Israel. Amén. Entonces realmente tenemos que estar preparados, tenemos que ser entendidos en la palabra, que el Señor nos dé más sabiduría, más conocimiento, más discernimiento de los tiempos en los cuales nos encontramos. De que el Señor está pronto a venir, por supuesto que sí. Amén. El Señor puede venir en cualquier momento, pero que realmente cuando Él venga, nuestras lámparas estén encendidas. Acuérdense de la palabra de las 10 vírgenes, ¿no? Las 5 prudentes estaban velando y orando con las lámparas encendidas, aguardando por el novio. Que el Señor nos encuentre de esa manera, con las lámparas encendidas, con el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestras vidas, en la iglesia del Señor, llenos de su palabra, velando y orando, atentos al tiempo del Señor. Amén. Así que sigamos orando para ser entendidos, amados, en los tiempos. Y en medio obviamente de este contexto, quiero ahí compartir la palabra de acuerdo a lo que nos dice la Escritura en Mateo capítulo 15, del 7 al 9. Estamos hablando acerca de que no confundamos las ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Mateo 15, del 7 al 9, lo compartíamos el pasado domingo en la congregación. Dice la palabra: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¡Wow! Y acá realmente el Señor estaba reprendiendo duramente a los fariseos, y los llamaba obviamente hipócritas, porque ellos se enfocaban más en sus ideas humanas, en su tradición, antes que en la palabra del Señor. Ellos incluso obedecían fielmente más a sus ideas, más a sus tradiciones, que a la palabra de Dios. Amados, el punto es de que no debemos alejarnos de Dios en ningún momento. ¿Por qué de repente Israel tal vez está sufriendo esto? Hemos compartido el pasado domingo porque pueden ser consecuencias de haberse alejado de Dios y simplemente honrar al Señor de labios para afuera, pero tener el corazón totalmente lejos de Él. Para entender mejor lo que estamos compartiendo en Mateo capítulo 15, vamos a leer el contexto desde el versículo 1, por favor. Mateo capítulo 15, desde el versículo 1 lo puedes leer ahí en tu Biblia, también lo puedes leer en la pantalla. Amén. Nota lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 15, versículo 1 dice: en ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? ¡Wow! Y noten cómo algunos fariseos, ¿no?, y maestros de la ley habían llegado para encontrar el más mínimo error en lo que hacía el Señor Jesús sobre la tierra. Y en una de esas preguntas le dicen: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? O sea, ellos estaban ocupados más en sus tradiciones que en que la palabra del Señor se comparta. Y es ahí cuando tenemos que tener cuidado, porque a veces nos apegamos más a nuestras ideas o pensamientos humanos o dichos humanos o a las tradiciones de esta tierra que a la palabra del Señor. ¿En qué se estaban enfocando los fariseos? Le estaban diciendo al Señor: ¿por qué no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer?
Y esa era la crítica. Imagínense obviamente ahí que se estaban enfocando tal vez en algo que era irrelevante. Y es ahí cuando el Señor incluso más adelante les dice, presten atención, lo que contamina al hombre no es lo que entra, ¿no?, a través del estómago, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Es obviamente los malos pensamientos, de acuerdo a cómo está tu corazón, eso es lo que realmente contamina al hombre, pero no el hecho de no lavarse las manos. Versículo 3, Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Wow, y el Señor estaba haciendo énfasis, les dice, ¿por qué ustedes se enfocan más en sus tradiciones que en lo que realmente es importante para Dios? ¿Por qué ustedes ponen de prioridad sus tradiciones antes que la palabra del Señor? Y el versículo 4 dice, por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor estaba hablando la palabra de Dios ahí. Este mandamiento lo encontramos en Éxodo 20:12 y en Deuteronomio 5:16. Y a continuación el Señor les dice, y cualquiera que hable irrespetuosamente a su padre o de su madre tendrá que morir. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Y eso lo encontramos en Éxodo 21:17 y en Levítico 29. Ahí el Señor les estaba compartiendo la palabra. Y en el versículo 5 dice, sin embargo ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que hubiera dado a ustedes. ¡Wow! Y acá en la escritura se menciona de que ellos estaban poniendo por prioridad dichos humanos. ¿Cuál era el dicho humano? Era de que usaban como excusa el dejar de ayudar a los padres por poner las ofrendas en el templo. En otras palabras, cuando venía un padre, no le decía, hijo, ¿me puedes ayudar? No, tal vez con algo económicamente. La excusa era, uy, no puedo porque he prometido dejar esta ofrenda con lo que te podría haber ayudado. Tengo que ir a dejar esta ofrenda en el templo. Y el Señor les decía, a través de sus dichos, de sus pensamientos humanos, ustedes están invalidando la palabra de Dios. Wow, amados, y es ahí cuando tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces ponemos antes nuestros pensamientos humanos o las ideas que escuchamos antes que la palabra del Señor. Y es ahí cuando realmente tenemos que tener mucho cuidado de no cometer este error en el cual caían los fariseos y los maestros de la ley. Versículo 6 dice, de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. ¡Wow! Amados, lo cierto es que el Señor les decía, es bueno honrar a los padres. Amén. En ningún momento en la palabra dice de que primero está tu ofrenda antes que honrar a tus padres. Y eso es lo que el Señor les recriminaba. Amados, y les estaba hablando a gente que eran maestros de la ley. Gente que supuestamente era erudita doctrinalmente, era gente que conocía bien la palabra. Pero amados, una cosa es conocer la palabra. Amén. Y recuerden que la Escritura dice de que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Una cosa es conocer la Biblia, pero de una manera intelectual, y otra cosa es conocer la Biblia de manera espiritual. ¿Cuántas personas intelectuales sí dicen, sí, pero yo he leído la Biblia, pero nunca han dejado que la Biblia los transforme? Porque una cosa es de que ellos la hayan leído con el intelecto, pero otra cosa es leerla guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. La pregunta, amados, es ¿cómo diferenciar entre una tradición y un mandato de Dios? Y quiero que acá puedas prestar mucha atención. Wow, ¿cómo diferenciar, no, literalmente, entre lo que es un dicho humano de lo que es un mandato de Dios? La respuesta es leyendo, meditando y practicando la palabra de Dios. Amén. Amados, ¿cómo podemos diferenciar entre una tradición y un mandato de Dios? Si tú de repente eres diligente en leer, en meditar y practicar la palabra del Señor, yo te aseguro algo, wow, vas a poner por prioridad en todo momento que la palabra de Dios sea realmente ahí tu estilo de vida, y no los dichos ni las tradiciones de esta tierra.
Amén. O en todo tiempo provoca de que realmente las escrituras sean realmente tu prioridad. Y no lo que el mundo dice, no las ideas humanas, no los dichos populares, no las tradiciones de esta tierra. Amén. Para eso quiero que notes el corazón que tenía David, ¿no? En el Salmo 119, desde el versículo 103 al 105, nota lo que decía David. Decía: qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Wow, y en el Salmo 119, David le decía: Señor, cuánto amo tu palabra. Oh, Señor, qué dulce es a mi paladar tu palabra. Señor, es más dulce que la miel. ¿A cuántos les gusta la miel? Creo que a todos, ¿no? Porque incluso la miel es un alimento sumamente nutritivo, tiene propiedades incluso ahí curativas. Realmente la miel es una tremenda bendición. Y en ese sentido se compara a la palabra del Señor. Cuando uno la lee, la medita y la aplica, oh, amados, es más dulce que la miel. Nota lo que dice el versículo 104. Señor, tus mandamientos me dan entendimiento. Oh, amados, cada vez que leemos la palabra, adquirimos entendimiento. Amén. Dice: con razón detesto cada camino falso de la vida. Cuando leemos las Escrituras y realmente dejamos de que el Señor nos instruya a través de su palabra, empezamos a detestar esos caminos falsos de la vida, los desechamos. Y amados, su palabra nos da entendimiento. Cuando no sepas qué hacer, acudí a la palabra de Dios. Cuando te falta entendimiento, acudí a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a purificar, nos va a limpiar, va a abrir nuestros pensamientos, nos va a alinear a la voluntad de Dios. La palabra del Señor te va a dar claridad de mente para saber cómo actuar en esos momentos difíciles de la vida. Amén. Versículo 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¡Wow! Esa es obviamente la palabra del Señor, la que va a traer esa guía a nuestro caminar. Amén, en todo tiempo. Quiero darte el concepto de lo que significa la palabra tradición. Amén. Presta mucha atención. Tradición significan ritos, costumbres que se mantienen de generación en generación. Cuando de repente no caemos en esas tradiciones en medio de la tierra, son ese conjunto de ritos y costumbres que se mantienen de generación en generación, que se van incluso enseñando de lo que son, digamos, de abuelos a padres, de padres a hijos, y después van a los nietos y etcétera. Cuidado con esas tradiciones, porque muchas de esas tradiciones de la tierra van en contra de la palabra de Dios. Amados, las tradiciones del mundo provocan que el ser humano vaya en contra de la palabra del Señor. Y quiero ponerte en este instante varios ejemplos acerca de cómo esas tradiciones invalidan las Escrituras o la voluntad del Señor, la palabra del Señor. Por ejemplo, están las festividades en nuestro país como las del mes de enero con las miniaturas, ¿no? Y ustedes recordarán de que en medio de esas festividades, ¿no?, donde se dice, sí, es para tener en abundancia, ¿no?, las personas se enfocan en esas miniaturas, incluso cometiendo el error de ir a bendecir esas miniaturas a las iglesias, ¿no? Y eso es algo pero totalmente errado, porque la palabra del Señor nos enseña de que solo hay un único y verdadero Dios. Amén. O sea, no tenemos que dejarnos engañar por esas tradiciones. Amados, el único que puede traer esa verdadera abundancia, el único que puede traer esa verdadera bendición sobre las vidas es el Señor nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nadie más. Es más, eso es caer en el hecho de que tú creas, ¿no?, en esas miniaturas y cometas ese error, ¿no? Es caer en idolatría. Y la palabra del Señor dice que no caigamos en idolatría. Otra festividad, por ejemplo, la que hay en los meses de febrero y marzo, ¿no?, con el desenfreno de la carne. Cuando la gente no se va, obviamente, y se dedica a andar de fiesta en fiesta, incluso comete el terrible error de decir, no, sí, pero vamos a tener estos días de desenfreno, dar rienda suelta a la carne, porque después vamos a entrar en un tiempo de cuaresma. Oye, eso es un error totalmente, garrafal. Están poniendo tradiciones del mundo, invalidando la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos dice que tenemos que vivir en santidad, en ningún momento dar rienda suelta a la carne. Amén. Dice la palabra del Señor de que nosotros realmente seamos diligentes en andar en el Espíritu
y no en la carne. ¿Te das cuenta cuántas tradiciones vienen a ser piedra de tropiezo para las personas? Creyendo o camuflándolas como si fuesen mandatos de Dios. Otra tradición, por ejemplo, son los bailes que se hacen supuestamente como promesas a Dios. Y todos conocemos, ¿no?, esas festividades donde la gente dice, sí, voy a bailar, ¿no?, hasta cansarme, voy a bailar, ¿no?, obviamente hasta que me salgan ampollas en los pies, para cumplirle esas promesas a Dios, cuando el Señor en ningún momento exige que hayan ese tipo de tradiciones a su nombre. Y mucho menos con danzas, ¿no?, o música que no exalte su nombre. Entonces hay realmente ahí ese tipo de ideas humanas que realmente ahí confunden como si fueran mandatos de Dios. Amén. O sea, la gente, ¿no?, obviamente dice, no, mientras más ampollas me salgan en los pies, ¿no?, por bailar, mucha más devoción voy a tener, ¿no?, y voy a cumplir mis promesas. Eso es algo totalmente errado. Amén. Porque la palabra del Señor nos enseña de que si amamos al Señor, entonces vamos a cumplir sus mandamientos. El Señor dice, si me aman, cumplan mis mandamientos. Amén. Él no dice, sí, vayan, bailan mucho hasta cansarse y un montón de cosas. Entonces, realmente tenemos que venir a la verdad y dejar el error. Amén. Por ejemplo, otra festividad, ¿no?, que realmente ahí confunde mucho a las personas, son los días en los cuales se celebran a santos. Cuando hay de repente, ¿no?, fiestas ahí supuestamente patronales, ¿no?, que se hacen ahí a distintos santos, ¿no? Amados, ese es un error, porque la palabra nos enseña a que no idolatremos a ningún tipo de imagen, a ningún tipo de santo. No hay que caer en idolatría. El único que se merece realmente toda alabanza, toda adoración, toda nuestra devoción y veneración es el Señor nuestro Dios, el Señor Jesús. Como te mencionaba, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mucho cuidado con esas penitencias o peregrinajes como sacrificios para obtener el perdón de Dios. Cuando de repente no hay personas que dicen, sí, pero es que yo voy a ir caminando a pie, ¿no?, hasta tal población, porque ese va a ser mi peregrinaje, ¿no?, como forma de autocastigarme o para recibir incluso el perdón, ¿no?, de mis pecados. Eso es algo totalmente errado. Esa es otra tradición errada, porque Jesús fue el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y quiero que eso lo tenemos muy, muy en cuenta. Ya el Señor Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, y no hubiese sido en vano que el Señor venga a morir por nosotros, ¿sí o no? Entonces tenemos que tener, amados, mucho entendimiento a la luz de las Escrituras. No necesitas ir a pie a ningún lugar, no necesitas obviamente autoflagelarte, no. El Señor ya fue el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora, ¿qué nos demanda la palabra? Vivir en santidad. Amados, y mucho cuidado también con las fiestas donde la gente se emborracha, donde la gente asiste obviamente y no continuamente a fiestas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que debemos andar en el Espíritu y no en la carne. ¿Por qué es aconsejable de que ya no participes como hijo de Dios, ¿no?, y una hija del Señor, en fiestas, obviamente y en lugares donde se da rienda suelta a la carne? Ya no es aconsejable de que participes de aquello. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña de que ahora tenemos que andar en el Espíritu. Desechar, obviamente, esas obras que nos llevan incluso a la tentación, nos llevan, obviamente, a perder incluso el tiempo, el dinero. Amados, seamos entendidos. Incluso la palabra del Señor dice, no pierdan su tiempo, ¿no?, incluso en borracheras, incluso con el vino, en lo cual hay disolución. Antes, sean llenos del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Amén. Mucho cuidado con esas fiestas, incluso que se vienen de acá a un par de semanas, ¿no? Lamentablemente, donde son fiestas en honor a los muertos, donde las personas creen de que, pero no tiene nada de malo, ¿no?, disfrazarme de muerte, disfrazarme obviamente de gente ahí que infunde terror, ¿no? No, amados, mucho cuidado con eso, porque todo eso es una abominación contra el Señor. Recordemos de que el Señor es vida en abundancia. Pero si tú te metes con esos espíritus de muerte, vas a abrir puertas a que vengan esos espíritus de muerte a dañar tu vida. Vengan esos espíritus de muerte a incluso realmente y a provocar un montón de cosas del reino de las tinieblas en contra de tu vida. Entonces, mucho cuidado con esas festividades. Como te decía,
son tradiciones, ideas humanas, dichos humanos que van en contra de las Escrituras y que a veces el mundo los camufla como si fuesen mandatos de Dios. Mucho cuidado con aquello. Nota lo que dice las Escrituras en Efesios capítulo 5, el versículo 10 al 13. Efesios 5 dice la palabra: averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. ¡Wow! Y acá la palabra del Señor nos dice de que no participemos de esas obras inútiles de la maldad y la oscuridad, sino que más bien, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlas a la luz. Es lo que estamos haciendo en esta mañana en medio de la congregación. O amados, no caigamos en ese error de esas tradiciones que para nada edifican, que realmente más bien lo que hacen es alejar a las personas de los caminos del Señor. Amén. Dice, no participen de esas obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Amén. Nota lo que dice Romanos capítulo 12, el versículo 2. Romanos 12, 2 es un versículo que realmente te animo de que lo puedas incluso memorizar. Ahí subráyalo en tu Biblia. Romanos 12, 2 dice la palabra: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¡Wow! Amados, tenemos que conocer cómo es la voluntad del Señor. Buena, agradable y perfecta. Dejemos, amados, de que Dios transforme realmente ahí nuestra mente a través obviamente de su palabra, que el Señor cambie nuestros pensamientos. Y es por eso de que Pablo dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea que esos dichos humanos, esas ideas, esas tradiciones, desechalas, amén, y contrastalas con la palabra de Dios, amén. O amados, quiero que leas la siguiente frase hoy en tu pantalla: recuerda aplicar el discernimiento en cada idea humana que escuches. El discernimiento es un arma espiritual, es un don espiritual que recibimos del Espíritu Santo, que nos ayuda justamente a diferenciar lo bueno de lo malo. A través del discernimiento vamos a poder desechar las tradiciones del mundo, las ideas erráticas de esta tierra, y contrastarlas con la verdad de la palabra de Dios. Amén. O aplicar el discernimiento. Solo a través de la guía del Espíritu Santo podemos distinguir el bien del mal. Siempre pedirle al Señor: Señor, dame discernimiento. Señor, ayúdame a tener discernimiento en mi vida, en mi corazón, para no caer en esos errores garrafales de los pensamientos humanos o sus tradiciones de la tierra. Amén. Apliquemos el discernimiento. Realmente dejemos de que el Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos diga: eso no está bien. Aléjate de esas obras infructuosas de las tinieblas. Aléjate de esas ideas humanas que simplemente hacen errar a las personas. Discernimiento. Amén. Amados, todo esto nos lleva realmente a no solo con los labios, sino con el corazón. Lo puedes leer ahí en tu pantalla. Amén. No solo adoremos al Señor con nuestros labios, no seamos simplemente cristianos, no de boca para afuera, sino que realmente nuestro corazón sea el reflejo de quien habita en nosotros. Realmente adoremos al Señor con el corazón. Amén. O amados, si realmente nosotros empezamos a adorar al Señor con el corazón, eso va a provocar de que tengamos esa intimidad, esa comunión con el Señor. Vamos a caminar en la verdad. Y ya no vamos a dejar de que el enemigo nos engañe con esas tradiciones del mundo. Ya no vamos a dejar de que el enemigo nos confunda con los pensamientos o las ideas de esta tierra. Amén. Vale la pena, amados, cuando realmente ahí nosotros amamos la palabra del Señor. El propósito de que tú ames la palabra del Señor es de que camines en la verdad, pero que también des a conocer la verdad del camino del reino de los cielos. Amén. Vale la pena, amados, no nos dejemos engañar,
No nos dejemos obviamente confundir, obviamente con los pensamientos de la tierra. Recordad de que nosotros ahora somos del cielo. Aplicar la verdad de la palabra a tu vida, aplicar la verdad de la palabra a tu familia, a tu trabajo, en todo lo que hagas. Y de esa manera vamos a seguir estableciendo el reino de Dios y su justicia sobre la tierra. Amén. ¿Cuántos reciben eso? Te invito a que nos podamos poner de pie en esta mañana. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar, vamos a ministrar.